Buenos días, chicos. Continuando con la clase pasada, vamos a hablar sobre las partículas subatómicas otra vez y vamos a introducir nuevos términos. Cómo reconocer cuando unas especies son isótopos, cuándo son isóbaros y cuándo son especies isoelectrónicas. Para ello, recordemos un poco la clase pasada. Decíamos que en el modelo atómico actual el átomo se dividía en dos grandes partes. En un núcleo donde estaban dos partículas, las de carga positiva, que eran protón, y las que no tenían carga, que eran neutrones. Y las partículas con carga negativa estaban fuera del núcleo, alrededor, en diferentes niveles de energía. Decíamos también que nosotros podíamos representar con un símbolo nuclear a los elementos de la tabla periódica. No debemos confundir lo que es un símbolo químico de lo que es un símbolo nuclear. El símbolo nuclear es donde el símbolo químico del elemento, que es la letra, está acompañado por dos datos o dos números. El A, que es el número másico, y Z, que es el número atómico. Normalmente el número atómico siempre lo colocan en la parte inferior, no importa que sea en la parte izquierda o derecha, y a veces al lado. En la parte superior izquierda colocan A, el número másico, dejando la parte superior derecha para la carga neta en caso de que la especie sea un catión o un anión. Entonces, en la clase pasada hacíamos los siguientes ejemplos. Teníamos, por ejemplo, el potasio y decíamos que tenía un número másico de 39 y un número atómico de 19. El número atómico nos indica directamente el número de protones, es decir, que ese símbolo nuclear tiene 19 protones. Y cuando la especie es neutra, es decir, no tiene carga neta ni positiva ni negativa, quiere decir que hay tantos protones como electrones, tantas partículas positivas como partículas negativas, por lo que en este caso podemos decir que ese símbolo nuclear también posee 19 electrones. Y por último determinamos el número de neutrones. Para determinar el número de neutrones, al número másico le restamos el número atómico, es decir, A menos Z, por lo que tenemos que en este caso hay 20 neutrones. En síntesis, tenemos 19 protones para el potasio, 19 electrones para el potasio y 20 neutrones. En el caso de que la especie sea iónica, es decir, con carga, la carga neta aparecerá en la parte superior derecha. En este caso tenemos una carga neta 2 negativo. Cuando la carga es negativa, estamos hablando de que eso es un anión. ¿Qué significa carga negativa? Ganancia de electrones. Quiere decir que originalmente él cuando estaba neutro tenía 8 electrones, eso me lo dice el número atómico, pero luego ganó 2 electrones. Entonces el número de electrones nosotros tenemos que calcularlo sumándole al 8 los 2 electrones que está ganando. Pero vamos a empezar con los protones. Z, el número atómico, siempre me indica el número de protones, por lo que este símbolo nuclear tiene 8 protones. Y en el caso de los electrones, como es una especie aniónica, es un anión con carga negativa, se le debe sumar tantos electrones como carga tenga, es decir, que esté ganando. En este caso sería 8 más 2, 10 electrones. Y por último, para hallar el número de neutrones, restamos el número másico menos el número atómico. Sería 16 menos 8, 8 neutrones. En síntesis, tenemos en este símbolo químico 8 protones, 10 electrones y 8 neutrones. En el caso de que la especie sea catiónica, es decir, un ion con carga positiva, significa que hay una pérdida de electrones. En el caso de este símbolo que les estoy mostrando, el aluminio tiene una carga 3 positiva, significa que él perdió 3 electrones. Por lo que cuando vayamos a calcular el número de electrones, a los 13 que tenía inicialmente le debemos restar 3 porque perdió 3 electrones. Quedándonos de la siguiente forma, Z nos indica el número de protones, por lo que este símbolo tiene 13 protones. Los electrones inicialmente tenía 13, pero perdió 3, sería 13 menos 3, 10 electrones. Y para el cálculo de los neutrones le restamos al número másico 27 el número atómico 13. Entonces en este caso tendría 14 neutrones. En síntesis, tenemos este símbolo nuclear con 13 protones, 10 electrones y 14 neutrones. Eso hasta aquí fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer?
Nosotros vamos a tener dos símbolos nucleares a los cuales le vamos a determinar las partículas subatómicas, el número de protones, neutrones y electrones, como lo hicimos en la clase pasada. Y vamos a identificar si son isótopos. Pero antes de identificarlo tenemos que tener en claro qué son isótopos. Isótopos son especies de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones. ¿Qué significa que sean un mismo elemento? Recuerden que el número atómico es como la cédula de identidad para los elementos. Dos elementos en la tabla periódica no pueden tener igual número atómico, a menos que sean dos cloros, pero que son isótopos, ¿me entienden? Ok, entonces vamos a identificar, vamos a calcular el número de partículas subatómicas para el primero. Como Z es 19, tiene 19 protones. Como tiene una carga positiva, significa que perdió un electrón, por lo que 19 menos 1 me da 18 electrones. Y para hallar el número de neutrones, al número másico, que es 40, y el resto 19, me da 21. Lo mismo voy a hacer con el otro símbolo. El otro símbolo es una especie neutra, por lo que va a tener el mismo número de protones y electrones, que en este caso es 19. Y para el número de neutrones le resto 39 menos 19, que es el número másico menos el número atómico. Ok. Como estas dos especies tienen igual número de protones, pero diferente número de neutrones, se dice que son isótopos. También se puede decir de esta forma, una forma de identificarla más facilita. Si tiene igual Z, pero diferente número másico, estamos en presencia de isótopos. También se puede decir, si tiene igual número de protones, pero diferente número de neutrones, son isótopos. Importante, para que dos especies sean isótopos tienen que ser del mismo elemento. Cloro no puede ser isótopo de bromo, sería un bromo isótopo de otro bromo, cloro isótopo de otro cloro, deben tener igual Z. Aquí se les está colocando en este ejercicio letras hipotéticas, A, X, ¿ok? O sea, como letras que no existen en la tabla periódica hipotética, para que ustedes se enfoquen en lo que es aprender la definición. Si tiene igual Z, pero diferente A, son isótopos. Veamos, de forma de práctica, realiza el siguiente ejercicio y dime de una vez si esos dos símbolos nucleares son isótopos. Yo les voy a decir algo, como el primero, el A, tiene Z11 y el segundo, el X, tiene Z12, ya yo puedo inferir que no son isótopos, porque isótopos deben tener igual número atómico, diferente número másico. Hay diferente número másico, cumple con un requisito. Uno es 23 y el otro es 24, pero tienen también diferente número atómico, entonces no son isótopos. Calculando el número de partículas subatómicas para cada uno, tenemos que el primero tiene 11 protones y 11 electrones y 12 neutrones. Y en el caso del segundo, 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones. Como no son átomos del mismo elemento, porque uno tiene Z11 y el otro tiene Z12, decimos que no son isótopos. Vamos a realizar el cálculo de los siguientes símbolos nucleares y vamos a decir si son isóbaros. ¿Pero qué son isóbaros? Isóbaros son elementos que tienen igual número másico, pero diferente número atómico. Es decir, lo cumple. Ambos tienen igual número másico, 32, pero difieren en su número atómico. Esto viene siendo como lo contrario a isótopos, ¿no? Los isóbaros tienen que tener igual A y diferente Z. Entonces calculamos el número de partículas subatómicas en cada caso y decimos que son isóbaros porque poseen igual número másico pero diferente número atómico. Y la próxima pregunta, si hacemos el cálculo de las partículas subatómicas de estas dos especies que sí existen en la tabla periódica, aquí les coloqué el símbolo nuclear de calcio y argón, y me preguntan, ¿serán especies isoelectrónicas? Para que dos sustancias sean especies isoelectrónicas deben poseer el mismo número de electrones. Recuerden que el prefijo iso significa igualdad. Entonces el mismo número de electrones. Calculemos los electrones en cada caso. Para el primer símbolo nuclear tenemos calcio con un Z de 20 pero una carga 2 positiva. Significa que Z te indica el número de protones, tiene 20 protones, y el número de electrones sería 20 menos los 2 electrones que perdió, sería 18. Y para el cálculo del número de neutrones restamos 40 menos 20, lo que nos da 20.
El otro símbolo nuclear está neutro, por lo que Z nos indica el número de protones y el número de electrones, que en este caso sería 18 y 18. Y para hallar el número de neutrones, restamos al número másico el número atómico, lo que nos daría 22. Como tienen igual número de electrones, ambos 18, decimos que son especies isoelectrónicas. Realiza los siguientes símbolos nucleares, determinales el número de partículas subatómicas en casa, de forma de práctica. Y dime qué especies son isótopos, isóbaros, isoelectrónicos, si existen, si no existen en esas 4 especies. Coméntame tu práctica a través de un mensaje por WhatsApp o un mensaje por Academia y yo estaré atenta a tus dudas. Nos vemos.